Bienvenidos a Vivir Afuera. Estamos hoy en la Hacienda La Colina en Pereira, Colombia, rodeados de un paisaje hermoso que nos invita a reflexionar lo que hemos vivido juntos. En este episodio especial celebramos la llegada del 2025, rindiendo un homenaje a nuestro podcast, que en 2 increíbles temporadas ha contado con 33 episodios llenos de historias, aprendizajes y momentos inolvidables. Este lugar con su belleza natural es el escenario perfecto para mirar atrás, valorar lo vivido e inspirarnos en lo que va a ocurrir en el futuro. Cada historia que hemos contado aquí es un testimonio de valentía, de reinvención y de amor por las raíces, aunque esas raíces hayan echado alas y cruzado fronteras. En este episodio recordaremos los momentos más importantes de nuestro viaje migratorio, destacando las voces de aquellos que vinieron y nos contaron sobre sus sueños, sus travesías y por supuesto su pasión por el vino. Acompáñenos en esta emocionante celebración. Soy Andrew Carvajal, su anfitrión, abogado migratorio canadiense y un sommelier en formación. Bienvenidos a Vivir Afuera, el podcast donde exploramos las historias inspiradoras de migración y nos deleitamos con la pasión por el buen vino. Canadá, mi segundo país, es un lugar que muchos consideran un faro de oportunidades, con su diversidad cultural, calidad de vida y la oportunidad de un futuro más estable. Pero detrás de las postales del invierno nevado y las ciudades vibrantes están las historias de quienes han enfrentado el desafío de adaptarse a un entorno totalmente nuevo. Sus experiencias nos hablan de resiliencia, el adaptarse a un país multicultural y cómo transformaron retos en oportunidades. Y bueno, hablemos de esa llegada de Bogotá a Revelstoke, British Columbia, un ambiente rural de menos de 10,000 personas, 8,000 personas. Primeras impresiones. Bien, nosotros teníamos muchas expectativas porque veníamos a entrar, o sea, llegábamos a entrar al invierno, algo que nunca en la vida habíamos vivido. De hecho, suena chistoso, pero no conocíamos la nieve y al otro día de haber llegado nos levantamos y estaba todo blanco y, oh, sí, estamos acá, está nevando. Ese fue el primer paso de adaptación como al tema del invierno y al tema del sitio, a empezar a entender cómo funciona, ¿sí? Porque al tener cambios de estaciones, pues hay cosas que funcionan que uno no tiene ni idea cómo funciona, como por ejemplo yo le decía a Felipe, venga, nadie está, o sea, el pueblo es solo, el pueblo está muerto. No es que esté muerto, todo el mundo estaba dentro de los sitios. Claro. Y uno que vive acá no vive eso, ¿sí? Entonces a empezar a entender cómo es la dinámica ya de otro sitio que tiene temas de clima totalmente diferentes a nosotros. Ese fue el primer como choque de entender. Ver también que la facilidad de todo en el mismo sitio, porque todo es cerca, se puede caminar, la seguridad, la tranquilidad, ¿sí? Eso también, por un lado, pero por el otro, eso lleva también a ciertas dificultades, como que si quieres algo diferente a lo que hay acá, pues tienes que tener carro para irte a la siguiente ciudad, porque pues Claro. acá es pequeño, entonces eso hace que sea más costoso, eso hace que las posibilidades o opciones sean menor, pero al final somos agentes de adaptación, ¿sí? Entonces creo que en eso vamos muy de acuerdo con Felipe y hay que adaptarnos. Claro. O sea, sí, no es lo que solíamos vivir en Colombia, sí, no está la variedad de frutas infinitas que teníamos en Colombia, sí, no está la variedad de comida que tenemos en Colombia, bueno, que hay acá, que nos ofrece, sí, que está porque la idea es vivirlos de acuerdo a como lo viven acá y creo que eso nos ha ayudado mucho a adaptarnos muy bien. Entonces tú fuiste uno de muchos de esos que emigró fuera de la gran ciudad de Toronto después de la pandemia, durante la pandemia, y que encontró poder trabajar remotamente afuera de la ciudad. Exacto. Queremos algo más tranquilo. Vivimos en Toronto por muchos años, casi como 13 años en Toronto. Y pues muy bonita la ciudad, tiene de todo, pero vivíamos en una cajita de zapatos, una habitación y aparte pagábamos la mitad de mi riñón cada mes. Entonces, muy caro. Definitivamente está bien céntrico, pero si ya estabas pensando, nosotros que estábamos pensando ya tener familia, pues queríamos algo más grande, algo donde pues los niños puedan correr en el jardín. Tú como yo, nosotros migramos en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? Y tú como yo migraste y volviste también acá. Cuéntame un poco de lo que es ser un migrante en Canadá. ¿Qué es vivir afuera? Tu Sí. podcast me encanta además. La verdad creo que tiene muchas connotaciones como el vino, tiene muchas mezclas
¿qué es vivir afuera? ¿Qué es ser migrante? Migrante es una persona que tiene muchas decisiones, que tiene mucho coraje, porque está dejando toda su vida, Claro. se está montando en un avión y se está llegando a un país o a un destino nuevo en todo. La lengua es nueva, la cultura cambia, la idiosincrasia, la parte alimenticia cambia, sus hábitos cuando nos vamos de nuestro país y llegamos a uno nuevo cambia. Entonces yo creo que ese es algo muy interesante. Hoy estoy cumpliendo 10 años de regresar a Colombia después de haber vivido 11 años en Canadá. ¿En Toronto siempre? En Toronto siempre. Ok. Y recuerdo los primeros momentos cuando llegué en enero, en invierno. Recuerdo cuando me regalaron la primera moneda, el Duni, de $2, y yo los miraba y yo lo único que hacía era la tasa de cambio. ¿Cuánto es esto en pesos colombianos? Creo que eso nos afecta a todos y dura un tiempo en que dejamos de dividir o de multiplicar y nos vamos acostumbrando. Entonces, creo que las personas que toman estas decisiones tienen todo el respeto, mi admiración, y por eso estamos nosotros para poderlos apoyar. Cuéntame cómo fue distinta esa experiencia en Canadá. Bueno, cuando tenía 21 años creo que fue completamente distinta a cuando tenía 13 años. Claro. Ya tenía otro mundo en mi cabeza. Aprendí un montón, conocí Canadá desde otra perspectiva, ya no estaba tan triste extrañando casa todo el tiempo. Más bien estaba en esa época en la que quería salir a rumbear mientras que estudiaba inglés. Un intercambio es lo mejor que le puede pasar a una persona cuando está en esa época de adolescente, porque siento que disfrutas, un adolescente se disfruta todo, pero afuera, conociendo personas de todo el mundo y con los papás pagándole a uno esta oportunidad, que es un privilegio que pocos tenemos y uno lo aprovecha un montón, te hace la experiencia muy distinta. Entonces, para mí fue muy enriquecedora. Mejoré mucho mi inglés y conocí muchas personas que hoy en día hacen parte de lo que soy. Cuéntanos un poco cuáles fueron como las diferencias culturales más significativas en esa llegada. Sí, bueno, como millennial, creo que hemos aprendido mucho a adaptarnos a la diferencia y a ser resilientes, ¿no? A salirnos de esa zona de confort y de abrazar las diferencias culturales. Esto es algo que me cautivó desde un comienzo en Canadá y especialmente una metrópolis como Toronto, ya que las nacionalidades y la diversidad que se ve en esta ciudad es impresionante. Sí, claro. Y esto, aunado como a ese contacto permanente que tienes con personas de diferentes culturas, esto te genera un mundo de oportunidades, porque haces que, o sea, te vuelves más tolerante hacia la diferencia, conoces diferentes tradiciones, costumbres, y eso lo abrazas y lo imprimes en tu día a día. Entonces eso es algo que me fascinó desde un comienzo, esa multiculturalidad y esa inclusión social en Canadá. ¿Qué tal Ottawa para vivir con familia? Pienso yo, y habiendo conocido, como dicen los canadienses, from coast to coast to coast, Okay. yo he tenido el privilegio de conocer todas las provincias de Canadá. Pienso yo que Ottawa es una de las que ofrece las mayores ventajas para el ámbito familiar. Es una ciudad pequeña, segura. Si se tienen adolescentes es bueno porque no hay tanta salida como digamos a la fiesta, sino es más familiar y mucha naturaleza, muchos planes para hacer outdoor. Y pues no sobra decir que Canadá abunda la nieve y Ottawa no es la excepción. Cruzando el puente que está a Quebec, pues tiene uno todas las opciones para ir a esquiar, para montar bicicleta en nieve, para hacer las raquetas, en fin, muchas actividades. Cuéntanos si es verdad eso, que para los hijos es distinto allá que estando acá. Sí, Okay. al 100%. Mira, yo creo que mi hija, el proceso que vivió de estar acá esos 4 años, tiene 9 apenas. En 9 años ha vivido en 3 países diferentes. Entonces ella ha tenido la oportunidad de comparar y de decir, no quiero vivir allí, quiero vivir allí. Y ella le ha gustado mucho el proceso de Canadá. Y creo que para las familias, y siempre, mira que ese es el mayor miedo de las personas, la adaptación de los hijos, pero creo que es el más fácil, creo que ellos son los más fáciles de adaptarse. Mi hija en 6 meses estaba completamente adaptada a todo, al inglés, al colegio, o sea, creo que el proceso de adaptación de ellos es el más fácil. Creo que a veces uno como papá lo subestima un poco y cree, ay no, yo voy a hacer más fácil, y para uno es más duro en muchas cosas. Claro. Ellos disfrutan cada parte del proceso. Y por el otro lado, ¿cuáles son las ventajas de ser un empresario en Canadá comparando con emprender en Colombia?
Mira, yo creo que como inmigrantes, el hecho de que nosotros salimos de nuestro país y salimos de nuestra zona de confort, llamémoslo así, y estamos expuestos a un ambiente nuevo, una cultura nueva, muchas cosas nuevas, creo que eso de pronto nos forza un poco a ser más arriesgados, diría yo. Entonces, tal vez como inmigrantes vemos oportunidades, que fue el caso mío, que posiblemente dentro del mismo ambiente en el que uno está, uno no las pudiera ver. Entonces yo digo, si yo no hubiera hecho ese proceso de salir a Canadá de esa manera a estudiar inglés, pues no hubiera visto esa oportunidad que estaba delante mío, ¿no? Entonces creo que estamos más atentos, más alerta a ver oportunidades, somos más audaces tal vez, diría yo, o más arriesgados a tomar ciertos riesgos, que cuando estamos en nuestro contexto tal vez no lo hacemos. Hay varias similitudes entre ser un excelente profesional migratorio y la preparación del vino. La cosecha de un buen vino toma años de planeación. Uno no migra de un día para otro. Es una decisión importante que tiene un impacto drástico en la vida de una persona y de su familia. La clave está en los detalles, la experiencia y la calidad del proceso. De esto se trata este podcast. De brindar información valiosa sobre la migración, presentar consejos y puntos de vista variados y honestos de gente con distintas experiencias, y al mismo tiempo divertirnos un poco, tomarnos una copa de vino juntos, aprender cosas nuevas sobre la migración, el mundo del vino y el reto que es migrar por fuera del país. Bienvenidos a nuestro podcast Vivir Afuera. Europa ha sido siempre un destino que despierta fascinación y sueños, con su diversidad cultural, su riqueza histórica y sus tradiciones como las del vino. Muchos migrantes encuentran allá la oportunidad para redescubrirse. Sin embargo, el viaje no siempre es sencillo. Las barreras del idioma, el choque cultural y la distancia de casa son algunos de los desafíos que nuestros invitados han enfrentado con valentía. Revivamos algunas historias donde el viejo continente se convirtió en un maestro y aliado en experiencias personales y profesionales. ¿Y en París cómo viste crear esa red social? ¿Más fácil, más Bueno, difícil? llegar a París fue durísimo. Yo ¿Sí? creo que, bueno, me preguntabas los retos más difíciles y yo te dije, bueno, al principio, pues ese que te mencioné, pero quizás el reto más duro fue ese traslado a París. Porque tampoco era un traslado que uno hiciera así, no, tenía que cumplir también unos requisitos, hacer un papeleo para que la Universidad de Estrasburgo, digamos que aceptara y patrocinara esa ida a la universidad en París, que me aceptaran en la universidad en París. Luego conseguir casa en París es un infierno, sobre todo a esa edad, porque cuando uno va a visitar un apartamento en París son filas y filas de personas esperando, y yo competía con familias más estables, con franceses 100% con sus trabajos y con todo. Sí. Exacto. Entonces, ubicarme en París, la llegada a París fue bastante difícil. Yo había postulado antes de llegar a una residencia universitaria y no me habían contestado. Entonces, cuando yo llegué a París, lo primero que hice fue ir allá. Y me dijeron, no, pero su solicitud sí está, pero no la pudimos, o sea, no la podemos aceptar, nosotros no tenemos más habitaciones, usted no entra dentro de esta residencia universitaria es más que todo para las personas que están en grados más altos de la universidad, entonces usted no entra dentro de las prioridades, más o menos. Y yo me acuerdo que le dije, pues si usted no me da una habitación, a mí me va a tocar ir a dormir debajo del puente. Más o menos estaba así, y a los 2 días me llamaron a decirme que tenían pues una habitación ahí. Ah, bueno, de pronto Entonces, influyó que les dijiste. Sí, pues ahí es donde yo digo que uno saca ese espíritu también luchador, de no tener pena, porque tenía 20 años, era una niña, y no tener pena de ir a decir las cosas pues como eran, era una realidad. Pues sí, me estaba quedando donde una amiga, pero no me podía quedar ahí eternamente, una amiga que tenía pues ya su vida, una pareja, en fin. Entonces, creo que París fue lo que me permitió como sacar callito y entender que uno se tiene que vender siempre. O sea, uno está en una constante venta de uno mismo. No solamente cuando uno va a pasar a una entrevista de trabajo o algo así, es que realmente para todo hay que venderse. Esa fue como mi lección en ese momento. Pero bueno, entonces, recién llegado, ¿cuál dirías que fue, no sé, el reto más grande?
El reto más grande yo creo que para mí fue el invierno. Ok. El invierno y estar lejos de mi familia. De hecho, veía uno de los episodios anteriores del podcast donde Joana, si no estoy mal, hablaba del tema del duelo migratorio. Ujú. Y yo creo que en respecto a ese tema, como que a veces uno no, o sea, uno sabe que va a vivir la experiencia, uno dice, bueno, me voy para Alemania, uno va con mucha mentalidad positiva y llega ese tema del duelo migratorio, pero a veces uno no sabe que está viviendo ese duelo migratorio. Sí, Entonces claro. eso empieza a pegar, entonces el invierno, mi familia, porque pues mi familia acá es muy unida, Ujú. entonces no estar lejos de ellos es perderme, no sé, cumpleaños, Claro. navidades. Ujú. Entonces, yo creo que ese fue el choque. O sea, esa diferencia del invierno y estar lejos de mi familia fue muy duro. Sé que en algunos has estado, me imagino, más tiempo que otros. Creo que España es uno de esos, ¿verdad? Sí. Muy distinto el vivir allá que en Italia, por ejemplo, o cómo viste la vida allá, cómo viste el trabajar allá. De los españoles, la experiencia de vivir y trabajar allá, pues ahora son mucho más abiertos a conformar redes y espacios con personas de otros países, de diferentes culturas, de diferentes sí, nacionalidades. Y laboralmente fue un choque al principio bien complicado, porque es inevitable pensar que uno llega en igualdad de condiciones. Eso es difícil. Y no es así. Claro. Entonces, hay un imaginario de la gente que migra, sobre todo a países como España, justamente por la afinidad en el idioma, sobre que llegas a encontrar la igualdad de derechos. Y eso es un mito. Claro. Eso no es así. Independientemente del estatus con el que uno llegue, no, bueno, y además es un poco normal que sea así porque la igualdad de derechos tiene que darse en un contexto de la igualdad de deberes, ¿no? Entonces, cuando uno vive en sociedad y hace parte del Estado, pues tiene unos deberes, Sí. unas obligaciones y unos derechos. Entonces, muchas personas llegan como en su proceso migratorio esperando automáticamente adquirir los derechos cuando no has tenido obligaciones y Claro. deberes. Ujú. Eso yo diría que en principio es un imaginario que es perjudicial para el migrante, para quien se va esperando y con una expectativa que no obedece a la realidad. Yo tuve una experiencia laboral muy difícil en España, de acoso laboral, literalmente, para nada agradable, y toda mi expectativa se volcaba Claro, por a esa lo bueno, experiencia. ¿no? A lo positivo. Ah, Entonces, normalmente cuando tú tienes una expectativa laboral, no sé, cuando te va mal en un trabajo, pero tú no tenías la expectativa tan alta, pues como que puedes asumir ese choque más fácilmente. Mi expectativa era, es un lugar en donde se reconocen más los derechos, en donde vamos a estar mejor, en donde ¿no? te van a pagar en euros, ujú. vas a tener un contrato a término indefinido, o sea, como muchos imaginarios sobre la política social y económica del país, que después resulta que no era cierto. Y no tiene que ver con un tema político, digamos que yo creo que mi experiencia sí tuvo que ver con una cuestión específica. Y es una mala experiencia, pero las malas experiencias también hacen parte del camino. Claro. Yo no creo que uno pudiese idealizar la experiencia de vivir fuera, porque no es fácil, porque no es todo color de rosa y no todo es malo en Colombia y todo bueno en el Sí, extranjero, cierto. sino que uno tiene que hacer un balance y establecer unas prioridades y unas cosas y saber que nosotros tenemos una capacidad de resiliencia increíble y tenemos una capacidad de aprendizaje mucho mayor y estamos dispuestos a ver lo bueno en lo malo. ¿Y qué fue lo que más te sorprendió? Puede ser algo bueno, puede ser algo malo. De las cosas que más me sorprendió fue la cultura gastronómica. O sea, puede ser porque amo la comida, pero una cosa que me encanta de Francia es ese respeto que tienen por la comida. Nosotros acá en Colombia podemos decir que nos gusta la comida, que la amamos, que nos gusta comer, pero en Francia, si tú vas y, por ejemplo, no sé, llegas a donde un invitado y nos llevas algo para ofrecer, por ejemplo, se ve muy mal, está muy mal visto. O, por ejemplo, si te invitan a comer y de pronto en estas largas cenas como que tú empiezas a sentir que es muy largo y te paras de la mesa o pones música, es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué no respetas la comida? Eso sí, como cuando la gente invita a comer es para pasar el día más o menos a la casa Sí, sí, ok. no es como ir a comer rápido. Ujú.
en la casa de nuestros vecinos, no sé. Sí, parte de la experiencia, parte como del encuentro es la comida. Y Total. como... Sí, eso es muy, muy interesante y en general el respeto que tienen por los productos, ¿no? Por ejemplo, bueno, eso fue yo creo que la segunda cosa que más me impactó y es que los oficios tienen realmente un mérito gigante Sí, en claro. Francia. Ujú. Entonces, por ejemplo, no sé, ser panadero no es visto como, el panadero, Sí, es sino cierto. que... Wow, son los panaderos. Ser chocolatero puede ser el mejor chocolatero y se le da toda la importancia a este oficio que pues finalmente requiere muchísimo trabajo y Sí. debería ser así en todo el mundo. Para muchos migrantes, el regresar al país de origen es un capítulo inesperado. Después de pasar muchos años empapándose de una nueva cultura, volver a casa requiere más que solo desempacar maletas. Es un acto de reconciliación con las raíces, de compartir lo aprendido y transformar lo conocido. Estas historias nos muestran cómo el viaje de ida y vuelta redefine identidades y enriquece tanto a quienes regresan como a quienes los rodean. Recordemos cómo nuestros invitados han traído consigo nuevas ideas, una visión global y sobre todo un amor renovado por su tierra. Bueno, entonces ahora sí hablemos de volver. 30 años después me dijiste, ¿verdad? Imagínate, volvimos, sí, 30 años después a Medellín. Algo que me llama mucho la atención de tu experiencia, que es la de muchas personas, yo todavía no estoy ahí, pero ya volví a Colombia en cierto modo, Sí. es que hay muchas personas que piensan, bueno, yo me voy afuera por trabajo, por oportunidades, por estudiar, pero muchos tienen la idea de volver cuando se jubilen o al finalizar. Acá el clima es rico, el dinero rinde más, uno tiene muchas comodidades que no tiene en otros lugares. Para ustedes siempre era un plan volver a Siempre. Colombia. Okay. Y habían comprado una casa. Nosotros nunca pensamos que fuéramos a vivir tan largo fuera. Claro. Cuando nos proponen irnos de Bogotá a Indianápolis la primera vez, era entre 3 a 5 años, que ese es el tiempo usual de una asignación fuera del país. Y todo se fue alargando y alargando y alargando y tuvimos la oportunidad de quedarnos en Estados Unidos porque somos ciudadanos. La compañía primero nos hizo residentes, luego ciudadanos. En Brasil nos pudimos haber quedado también, pero el sueño nuestro, nosotros nunca dejamos Colombia, que es la situación de otras personas. Yo por eso siempre me curo en salud y digo, hablo de mi experiencia. Somos muy privilegiados, sí, eso es cierto, muy afortunados de haber podido decidir regresar. Y regresar sabiendo a lo que veníamos, porque esto no es un paraíso. Aquí tenemos muchos problemas sociales, pero es muy lindo uno regresar e intentar poner un granito de arena para construir país mejor, y eso es lo que hacemos. Lo hicimos en Estados Unidos, que también hay muchas necesidades, siempre formamos. Gracias a la compañía de Eduardo, siempre hicimos parte, por ejemplo, de los grupos de Habitat for Humanity, construyendo casas. En Brasil también, en Brasil a raíz del tenis y de mi pasión por esa ciudad y de mi conocimiento en historia, hacía unos tours que les cobraba carísimo a las expatriadas, pero todo ese dinero no era para mí, yo no, o sea, gracias a Dios, o sea, eso no era un emprendimiento, era una idea para ayudar a los demás. Y a lo mismo hacemos en Colombia y a raíz de Casatí hemos hecho unos talleres benéficos impresionantes. Entonces es la idea de volver a lo que tú dices. Uno, pues vivimos muy rico acá, está la familia, tenemos, digamos, una tranquilidad económica, gracias a Dios, pero también tenemos un compromiso de ayudar y de construir país muy grande. ¿Cómo fue volver? ¿Qué fue? ¿Encontraste algunos retos a pesar de haber crecido acá, volver a Colombia? Cuéntame un poco esa experiencia. Sí, inicialmente pues la ilusión y además que tenía idealizada Colombia y entonces me parecía que no había mejor país en el mundo y llegas con familia y a crear empresa. Y entonces empiezas a tú a decir, trágame tierra.
a pasar vergüenzas con mi esposo, a decir, ay, sí, no, a tratar de entender las dinámicas nuestras. Yo tenía también formación en antropología, entonces me ayudó a reflexionar mucho sobre nuestra cultura y entonces, y a explicarle a él un poco lo que somos culturalmente, socialmente, cosas que él no entendía, ¿no? La diferencia social, nuestra informalidad, sí, todo el tema de corrupción. Entonces, empezar a entender esa dinámica y vivirla en carne propia. Ok, cuéntame cómo fue volver a Colombia después de estar tanto tiempo por fuera. Uy, fue un cambio muy grande. Pero pues uno siempre, como diría mi abuelita, al mal tiempo buena cara. Y a mí siempre me ha dicho que yo soy carita sonriente, que por más abajo que esté, siempre le va a buscar algo bueno. Y lo bueno para mí de volver a Colombia fue volver a conocer a mi familia. Volver a conectar con ellos, que por más que yo tuviera contacto, pues no es lo mismo a verlos 2 semanas al año a compartir con ellos tu día a día. Claro. Y a ti probablemente te pasó algo como me pasó a mí, que yo me fui a Canadá también cuando tenía 18 años, que volver a reconectar con mis papás cuando uno ya es adulto. Claro, aparte es muy que, distinto. es terrible, o sea, no es terrible malo, pero pues sí son un montón de cosas que hay que ajustar porque ellos te siguen viendo como una niña, pero ya no eres una niña, ya eres una vieja hecha y derecha que se está divorciando y es como vuelve a la casa del papá, de la mamá y pucha, hay que volver a conocernos, hay que volver a todo eso, entonces eso fue muy chévere. Volví a conectarme con familia que yo no veía hace muchos años, con amigos que tampoco veía hace muchos años, entonces todo el proceso como que todo fue fluyendo. Cuéntame eso, entonces, por tu hija fue que tomaron la decisión de, bueno, vámonos a Colombia, cambiemos un poco de Europa a Colombia, que... Sí, es decir, hay un factor importante que hay que tener en consideración en esta ecuación, que era dónde vivíamos. Roma. Aquí seguramente se me saldrá la parte, digamos, de orgullo romano. Roma es, digamos, la ciudad más absolutamente rica de cultura, historia. Es decir, los romanos dicen que una vida no es suficiente para conocer esa ciudad. Me hace reír que hay gente que dice, no, es que yo la conozco perfecta, estuve 5 días. Pero, en fin, el discurso es que Roma es una ciudad bastante difícil. Para vivir. Para vivir, porque es una ciudad muy impráctica. Entonces, obviamente, cuando cambian tus prioridades en la vida, pues obvio, tiendes a tomar la decisión que es más, digamos, orientada hacia la familia. Pero en realidad, hay también otra parte. No fue solo el cambio de ciudad, fue el cambio de vida, porque nosotros fuimos de apartamento a finca. Claro. Y esa fue una parte importante. Sabes, hay una cosa que yo digo siempre para explicar el cambio de vida. Yo digo, mira, aprender cómo funciona el metro de Nueva York o cómo funciona el aeropuerto de Frankfurt se puede hacer en cualquier momento de la vida. Pero aprender a correr a pies descalzos en un prado o a jugar con un sapo, eso o lo haces cuando eres chico o no lo haces. Okay. Colombia, con su calidez, riqueza natural y diversidad cultural, ha comenzado a ser vista como un destino por los extranjeros. Aquí las historias de migración se llenan de aprendizajes mutuos, donde quienes llegan aportan sus culturas y habilidades mientras descubren el espíritu vibrante de este país. Recordemos las vivencias de aquellos invitados que pasaron por nuestros micrófonos y han hecho de Colombia su nuevo hogar. Y bueno, ¿qué tal Colombia como un país para migrantes, pero de pronto como un país para migrantes venezolanos? Colombia, siempre lo he dicho, para mis amigos que están en el resto de Sudamérica, que los he visitado en Ecuador, siempre les digo, si me ponen a escoger un país para dónde migrar, escogería Colombia sin duda alguna, porque es un país que hoy se está convirtiendo en una potencia en Latinoamérica, en Hispanoamérica o en Sudamérica, donde uno se puede desarrollar si lo desea. Si a mí me preguntan qué tal Colombia para migrar, sin duda alguna, se lo recomiendo a todo el que esté mirando el podcast y que quiera venir a Colombia, que lo haga, porque
el gran riesgo que pueden correr si vienen a Colombia es querer quedarse acá, sin duda alguna. Es querer quedarse, como yo que tengo 8 años acá y siempre me dicen, ¿te quieres ir? No. Consejo general para un europeo, para un español en Colombia que viene a establecerse. Entonces, ¿cómo adaptarse a la cultura colombiana, a la sociedad colombiana? No a la cultura, sino a la sociedad. Y luego yo sé que es como en España. Cada comunidad tiene una forma de ser, ¿no? Es cierto, sí. Entonces, pero sí, yo creo que lo principal es eso, adaptarse y entenderlos. Okay. Tú no puedes venir aquí a cambiarles. Está bien, sí, y eso tiene sentido. Sí. Y bueno, decidiste quedarte 20 años. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu vida en Colombia? Pues mi trabajo. Disfruto mi trabajo porque la verdad es mi trabajo. Y el poder viajar por Colombia. Que en 2 horas te cambia el clima. Si tienes frío en Bogotá, en 2 horas te cambia. No, y vivir en Colombia, la verdad es bonito. Es bonito. La gente es muy amable. Y yo pues disfruto todo, cada momento. ¿Y personalmente te identificas con los dos? ¿Te sientes un italiano en Colombia? ¿Te sientes un italo-colombiano? ¿Por dónde vas? Sueño en español. Okay. Eso está bien. Entonces, eso le clarifica a uno. Exactamente. Me gusta mucho Colombia. Yo siento que me he vuelto bastante colombiano, la verdad. Yo me podría ver a vivir acá toda la vida. Pero hay cosas que uno se trae de Italia, el tema de la gastronomía, de la comida. Y aunque me encanta la arepa de choclo, el lomo al trapo, sigo teniendo mis platos con los que no puedo vivir. La literatura italiana también, pero me encantan los paisajes de Colombia. Súper. Es una buena mezcla. Y bueno, a nuestros oyentes, empresarios, jóvenes empresarios o bueno, de cualquier edad, que están pensando ser empresarios en Colombia, que de pronto vienen del extranjero, ¿cuál es como el consejo principal que les tienes? Paciencia y no rendirse, porque el arranque muchas veces es lo más difícil, porque cuando uno tiene una idea y la habla con cualquier persona, pues normalmente solo salen críticas y está bien, o sea, la crítica es constructiva, pero uno tiene que escucharla, recibirla y procesarla, pero mantener como el timón en lo que uno hace. Claro, como tener ese objetivo y seguir adelante. Sí, ¿no? Y yo soy tendencialmente optimista sobre el mercado colombiano, sobre lo que tiene por hacer para el mercado interno como para exportación. El vino, más que una bebida, es un símbolo de tradición, esfuerzo y pasión. Y para muchos de nuestros invitados se ha entrelazado en su experiencia migratoria. Al cruzar fronteras han descubierto un nuevo mundo de aromas, sabores y culturas vitivinícolas que se han vuelto parte de su identidad. Vamos a brindar con estos enólogos, importadores de vino y apasionados por la vid una vez más. ¿Y tú encuentras que la comida y pues ahora los vinos ha sido algo como que te ha ayudado a encontrar un puente entre la cultura francesa y la cultura de acá? Es cierto, cuando yo llegué aquí en 2001, sé que la cultura del vino, muy poco había de cultura de vino, o siempre tomaba el mismo vino o algo así. Alors que hoy, en el día de hoy, la cultura de vino se amplió de una manera vraiment fabulosa y me parece súper interesante. Como yo siempre, en el vino no te casas siempre con la misma apelación. Como yo siempre, come pollo por 2 semanas, ya no quiero comer pollo. ¿Sí? Es igual que el vino. Tiene la oportunidad hoy de tomar vino del viejo continente, del viejo mundo, toma del vino del nuevo mundo. Sé que aquí había mucho tema vino chileno, ejemplo. Donc, c'est vrai que el vino chileno, tu peux encontrar. Mais après Chile, si tú tomas solo Chile, para mí, al principio me pasó. Yo tomaba bastante, había muy poco vino de otro mundo y tú tomabas solo Chile y uno se cansa poquito. Sí, Donc, claro. hay unos muy buenos, ¿no? No critico Chile porque es súper interesante, mais prueba poquito de todo. Sí. Ese es el mundo del vino. ¿Y qué es lo que más disfrutas de compartir tu conocimiento y tu pasión por el vino acá en Colombia? Y sobre todo, pues, digamos, en una ciudad que puede ser que no haya tanta cultura del vino como puede ser más, como puede haber en Bogotá. Sí, diría yo que en eso incluso podemos estar de acuerdo y tú me lo dirás si te parece, pero el amante del vino comienza a entrar en un mundo en el que quiere saber más y más y más constantemente. Sí, es cierto.
Entonces es un camino que se dice que es sin retorno porque es un mundo tan profundo, que le genera a uno la curiosidad de hacerlo. Y como hablamos de deleitarse por detalles, de tener en cuenta las características de dónde proviene, de unir esa bebida con su terroir, con su territorio de donde viene. Entonces eso va generando como ese interés. Y yo creo que eso se le ha ido despertando a muchas de las personas que han seguido pues, los eventos que hago. Que algo muy interesante ha sido que son muy recurrentes. Entonces hay muchas personas que siguen yendo a una cata y esperan la siguiente y este momento vinos blancos y esperan la de espumosos, esperan la de los vinos tintos y así. Entonces lo interesante es ver también en las otras personas el interés que se despierta, ¿no? Entonces eso es lo que ha hecho como que uno profundice. Y algo fundamental ha sido también el hecho de los lugares, de los restaurantes, los bares, los hoteles, que sientan ese interés también por brindarle a las personas con mejor nivel la experiencia. Entonces también se han interesado y yo he llegado ahí también a asesorarlos, a capacitarlos para que el desarrollo del mundo del vino vaya de los dos lados. Y bueno, pasamos entonces a el otro lado del mundo, también muy reconocido por viñedos y por una producción vinícola muy buena. ¿Qué tal Sudáfrica? Pues también es una experiencia muy bonita, llena de contrastes. Es un país tremendamente muy curioso, porque, bueno, te encuentras, es como caminar por el día y por la noche en cuestión de segundos. Estás en la zona de estás en la zona de Ciudad del Cabo, donde yo vivía, la zona de Constancia, una zona con mucha vegetación, muy húmeda, preciosa, muy verde, y te andas 20 kilómetros hacia Stellenbosch, hacia el interior, y es como desértica. Entonces, y lo mismo en la ciudad. Estabas por la zona de Ciudad del Cabo, cerca de Constancia, veías unos restaurantes preciosos, centros comerciales, discotecas, gente divirtiéndose en la calle, y andabas 20 kilómetros hacia el interior y era pues la pobreza. Claro, sí. Entonces era una ciudad, era realmente un país de mucho contraste. Y antes de despedirnos, queremos felicitar a los 14 ganadores de los vinos que hemos regalado a lo largo de nuestras temporadas. Un símbolo de agradecimiento para nuestra audiencia fiel que sigue brindando con nosotros episodio tras episodio. Que cada copa que compartan sea un recordatorio de las historias y conexiones que nos inspiran en vivir afuera. Salud por ustedes, nuestros oyentes, y por todo lo que está por venir en este 2025. Y así, con el corazón lleno de gratitud, cerramos este episodio especial desde la hermosa Hacienda La Colina, en Pereira, Colombia. No hay mejor manera de dar la bienvenida al 2025 que mirando hacia atrás y viendo todo lo que construimos juntos. 2 temporadas, 33 episodios y muchas historias migratorias. Agradezco a cada invitado, a cada persona de nuestra audiencia y por supuesto a los que detrás de cámara hacen posible vivir afuera. Este podcast no sería lo mismo sin ustedes. El 2025 llega con nuevos desafíos, nuevas historias migratorias y sin duda nuevas copas de vino por compartir. Desde este lugar mágico les deseo lo mejor para este nuevo año.